Muy bien, hablemos entonces sobre este mega operativo. Los 4 presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como Los Quinos. Es una red vinculada al tráfico ilícito de personas a través del coyotaje. Además, se les señala como responsables de su participación en la tragedia de Chiapas, México, en la que un grupo de migrantes, incluyendo guatemaltecos, perdieron la vida tras la volcadura de un tráiler. La desarticulación de Los Quinos saca a la luz la magnitud del problema del tráfico ilícito de personas y también los riesgos mortales que enfrentan los migrantes que caen en manos de estas redes criminales. Bueno, vamos a iniciar con el análisis, Fernando, de esta situación. Hoy vemos este operativo por parte de las fuerzas de seguridad, donde logran la detención de estos coyotes, estas personas que integran esta estructura de trata de personas, y pues 4 de ellos con orden de extradición, que es una situación también que durante los últimos años hemos visto los requerimientos que Estados Unidos tiene y el procesamiento también que realizan contra estas personas vinculadas al tráfico ilícito de personas. Es correcto, en este caso es un operativo que se hace con Homeland Security, el Ministerio Público, lo que es también la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Personas. Y en ese sentido lo que vemos es que estas personas, pues obviamente de los 6 capturados, 6 son extraditables hacia lo que son Estados Unidos. Fueron trasladados para Guatemala vía aérea y para presentarlos ante lo que es los órganos jurisdiccionales, y no dudo que en muy corto tiempo va a trasladarse a Estados Unidos. Claro, el indicarle que es la muerte de 56 personas y más de 40 de lo que fueron los heridos en lo que es Tuxtla Gutiérrez es una indicación sumamente grave, y en ese tema recordamos que eran guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, venezolanos y hasta ecuatorianos. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo es que se está aplicando ya, antes de que llegue Donald Trump, medidas en contra del coyotaje. Vemos que recientemente, el 25 de noviembre, el ministro de Gobernación ha viajado a Estados Unidos, a Washington, para poder sostener reuniones con lo que es Homeland Security, que sería el Ministerio de Gobernación de Estados Unidos, así como lo que es de la patrulla fronteriza. Y en ese sentido lo que está haciendo es que el gobierno les está otorgando un informe sobre la brecha que existe en lo que son puertos, aeropuertos y lo que es la frontera, lo que es permeable. Y en ese aspecto lo que ha manifestado el ministro de Gobernación es que se dará un trabajo exhaustivo para implementar unas medidas de seguridad a partir de enero. Esto vemos que ya es una situación que se está dando en cada uno de los países, y también en ese aspecto lo que vemos, recordemos que en agosto de este año también se hizo un operativo a nivel internacional en donde fueron en Guatemala, El Salvador, Honduras, en donde fueron capturados también personas que dedicaban al coyotaje. Y en este caso también se les indicaron en un momento determinado de la responsabilidad de la muerte de 53 migrantes que fallecieron en lo que es el estado de Texas. Ellos fueron trasladados también a Estados Unidos para el proceso, y como mínimo podrían tener 10 años de cárcel. Es una situación que habrá que publicitar más, para que en este caso pues las personas piensen mucho más el hecho de dedicarse al coyotaje, porque es una situación que Estados Unidos va a entrar en una forma muy dura para lo que es el nuevo gobierno de Donald Trump. Fernando, algunos opinan y dicen, bueno, ¿por qué no hacer aquí el proceso, hacer el proceso legal contra estas personas? ¿Por qué trasladarlos directamente a los Estados Unidos? ¿Cómo ve usted también? Porque sabemos que estamos con una diferencia abismal también en la aplicación de justicia, una forma más rápida incluso que se pueda tener en Estados Unidos versus en Guatemala, y obviamente también esa celeridad de los casos. ¿Cómo ve usted la situación que Estados Unidos sea quien juzgue a estas personas por el tema de coyotaje? Yo creo que en este sentido lo que está asegurándose Estados Unidos es una condena específicamente de estas personas, y por esa misma razón está, tanto ya sea el tráfico de personas o el narcotráfico, son lo que es juzgados en los Estados Unidos, pero por una celeridad también tiene en los procesos. Recordemos que en Guatemala es un proceso sumamente largo y es muy tedioso, y que muchas veces por fallas determinadas pueden salir libres. Entonces, en este sentido, obviamente es un trabajo que ha hecho de mucha investigación por parte de grupos como el Grupo Alfa, que es un grupo que se dedica a lo que es darle seguimiento a las personas que lideran lo que es el coyotaje. Empezó en el 2021 en la frontera sur de Estados Unidos, pero en este caso fue ampliado a Guatemala, El Salvador, Honduras,
Y recientemente, en junio o julio, cuando tomó posesión el presidente Raúl Mulino, pues también se implementó en lo que es cerrando los pasos fronterizos y que son inadecuados, o sea, puntos ciegos para poder, realizar las capturas correspondientes. Entonces, es un trabajo que se está haciendo a lo largo de América, y en este caso, recordemos que también en la administración Trump fueron más de 8.2 millones de personas que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos en el periodo comprendido de 2020 a 2023, y se han dado alrededor de más de 6.400 capturas, tanto en Estados Unidos, América Latina, Caribe y extracontinentales. Es un tema que va a dar mucho más que hablar en la próxima administración. Sin duda alguna. Fernando, ¿cree usted que con esto se dé alguna desmotivación para poder realizar el coyotaje en nuestro país? ¿O qué mensaje se le envía a la red de tratantes de personas, este tráfico ilícito de personas, con estas detenciones que se tienen y también órdenes de extradición? Bueno, es una medida sumamente complicada porque las ganancias que se tienen son enormes. Se calcula que primero es el narcotráfico, después la venta de armas y posteriormente el tráfico de personas. Y en este sentido es un tema que realmente muchas veces son capturados los líderes, pero viene una estructura y de esa estructura sube. Pero obviamente el gobierno de Estados Unidos va a tener que darle un seguimiento a estas personas para poder tratar de desmantelar. Muchos migrantes buscan a lo que son el coyotaje, porque en este caso recordemos que hay tres tipos de migrantes: los que no tienen posibilidad económica, que utilizan el tren La Bestia para subir desde lo que es Chiapas para El Paso en Texas; los otros que son utilizados a través de lo que es contenedores, que es donde estamos viendo estas muertes tanto en Texas como por el abandono, como en lo que fue en Chiapas; y los otros que son por vía aérea, que son los VIP, que toman un avión en Tapachula y los llevan hasta la frontera norte. Entonces, son estructuras muy bien conformadas, y en este sentido, obviamente, por eso se está utilizando a lo que es este Grupo Alfa como una arma estratégica para combatir el tráfico de personas. Así es, vemos entonces cómo este operativo se desarrolló, el proceso también que corresponde ahora, el procedimiento que aquí se tiene que hacer, porque primero hay una audiencia, se viene el tema de que si ellos acceden o no a ser extraditados, y de ser negativa también el requerimiento que realicen los acusados, pues bueno, se viene un proceso también para enviarlos a los Estados Unidos y que de esta manera allá puedan enfrentar a la justicia por estos señalamientos. Cuando se menciona el tema de, bueno, son detenidos estas personas pertenecientes a una estructura criminal, el tema todavía del coyotaje en nuestro país como que no se ve la figura como tal. Es decir, el coyotaje pues es una situación ilegal, ¿no?, que se da, sí, pero que hasta cierto punto se ha ido como que normalizando, es decir, personas que apoyan a otras a llegar a Estados Unidos, pero no las ven realmente como lo que están haciendo, que en muchas ocasiones los dejan abandonados, arriesgan la vida de las personas que están buscando llegar a los Estados Unidos de esta forma ilegal. Entonces todavía hay como que no una idealización o una palabra pues que todos tengamos clara sobre el tema de una estructura criminal, porque así es, ¿no? Es una situación ilícita en el país, y por eso Estados Unidos pues también busca poderlos condenar, poderlos perseguir y poder terminar con esta situación ilegal que está afectándoles principalmente a ellos también. Pero en Guatemala todavía se da este tema de la figura de que el coyotaje no es vista tal cual es, como una situación ilícita. Sí, es correcto. En este sentido, muchas veces el coyotaje se da en la misma población, o sea, viven con compañeros. Muchos saben quiénes son. Exacto, y entonces en ese sentido le dan como la seguridad de entregar a sus hijos. Y ese es un tema que realmente es muy difícil de combatir, porque la falta de empleo y desarrollo, pues obviamente esto genera la migración hacia otros países. En ese sentido, no vemos fuentes de trabajo en los departamentos. Entonces, una misma situación que viene, pues no hay inversión en infraestructura, y esa misma situación es que se está perdiendo la mano de obra en Guatemala. Entonces, por esa misma razón, vemos que son situaciones muy difíciles, a pesar que existe lo que es la ley del coyotaje, que fue creado por el Acuerdo 5-2022, y en este sentido establece sanciones muy drásticas de 200,000 y penas de cárcel hasta por 30 años, y sobre todo que en este caso
pues se duplican en el sentido cuando los menores, o sea, son transportados menores o mujeres embarazadas. También quiero enfatizar que en un momento determinado hay un artículo en el Código Penal en donde los padres pueden ser responsables si el coyote al que se le entregó a su hijo muere en el camino. Entonces, en ese sentido, tanto el coyote como los padres pueden ser responsables y penalizados legalmente. O sea, es una situación muy complicada, pero que está vigente, y en ese sentido, pues obviamente, a pesar de que existe la ley del coyotaje, muchas veces lo que no se ha desincentivado, pero lo que ha sido es motivar a incrementar el costo, que antes costaba 100,000 quetzales, ahora cuestan 125,000, y no dudo que en este caso, cuando llegue Donald Trump el 20 de enero, pues las cifras van a subir mucho más para poder trasladar, y son gente que llega a Estados Unidos en unas condiciones sumamente complicadas, regresan en mayor pobreza y pobreza extrema porque pierden sus propiedades, que son engañados por muchas veces por lo que son prestamistas, entonces, y quedan como arrendatarios de esas propiedades. Entonces, es una situación sumamente complicada, pero que lamentablemente la gente lo hace por la propia necesidad y de falta de empleo. Así que esto es un poco de lo que hoy se conoció dentro de los operativos de seguridad a la detención de estas personas vinculadas al tema de coyotaje. Debemos hacer un corte en este momento.